van a estar viendo en las redes sociales. Tenemos hoy el domingo 42 de nuestra serie El Catecismo de Heidelberg. ¿En serio? Sí, es una serie, Yelé. Serie significa que es 42 y después 43 y después 44. ¿Capítulo se puede decir? No, Yelé, es una serie del Catecismo de Heidelberg. Bien, y desde ahora mismo vamos a empezar leyendo las preguntas. ¿Puedo leer la primera? Dale, Yelé, lee. ¿Qué prohíbe Dios en el octavo mandamiento? Y dice la 111, ¿qué requiere Dios de ti en este mandamiento? Muy fácil. ¿Qué prohíbe Dios y qué requiere Dios acerca de el octavo mandamiento? No robarás. Bien, oramos. Gracias te damos, Señor, en esta tarde por esta clase. Te pedimos que tú bendigas a mis hijos y también a mamá, que podamos todos entender lo que tu palabra quiere transmitirnos y que podamos sobre todo practicar lo que aquí aprendemos en la tarde de hoy. Oramos por los que nos ven en línea. Bendice a sus familias, ayúdalos a crecer y a, Señor, ser cada día más como tú. Amén. Gracias, Señor. Bien. Éxodo 20:15 dice, No hurtarás. no hurtarás. ¿Verdad? Ahora, No robarás. no robarás. Exactamente. Iba a preguntar qué significaba, pero te adelantaste. Significa no robarás. Y vamos a hablar un poquito del concepto, porque Isa solo tiene 5 años. Isa, ¿qué significa la palabra robar? Como cuando algo no es tuyo y te lo llevas. Ajá, cuando algo no es tuyo, o sea, pertenece a otra persona, y entonces tú lo tomas sin permiso, te lo llevas y entonces privas a la persona de lo que era de ella y entonces lo comienzas a tener tú. Eso básicamente es robar, ¿verdad? Privar es como hacer que tú no tengas lo que deberías tener. Por ejemplo, si yo te privo del alimento, es que no te voy a dar comida. Si te privo de la libertad, no te dejo salir. No te dejo salir. Cosas así. Bien. No hurtarás. Vamos a ver cuál es la respuesta que da el catecismo, que de hecho es una muy buena respuesta. Y dice así. Ahora vamos a estar viendo la parte negativa, que es lo que Dios prohíbe, y después vamos a estar viendo qué es lo que Dios requiere en la próxima pregunta. Bien. Dice el catecismo, Dios no solo prohíbe el hurto y robo declarados, que son castigados por la ley, sino que a los ojos de Dios el hurto también incluye, escucha, toda intriga y engaño con el fin de apoderarnos de los bienes del prójimo, ya sea por la fuerza o por los medios que parecieran legítimos, tales como medidas inexactas de peso, tamaño o volumen, mercancía fraudulenta, dinero falsificado, interés excesivo o cualquier otro medio que Dios prohíbe. ¿Ya? Ahora, vamos a abundar un poquito en esto. Robo. Las personas que toman lo que no les pertenece. ¿Cómo era esto afrontado según las leyes del Antiguo Testamento? Bien, ¿a quién le tocó de ustedes Éxodo 22:1? A ver, lee ahí, mamá, Éxodo 22:1, para que vean cómo es tratado en el Antiguo Testamento a los ladrones. Para matar. No, ella lee, Dice, por favor. cuando alguno hurtare buey u oveja y lo degollare o vendiere, por aquel buey pagará 5 bueyes y por aquella oveja 4 ovejas. ¿Lo ves? El Antiguo Testamento trata este tipo de cosas por medio de leyes casuísticas. ¿Qué es lo que significa una ley casuística? Es una ley que te pone un ejemplo de lo que puede pasar y te enuncia un principio. Vamos a ver. La ley dice, el que robara un buey y lo vendiera o lo matara, va a tener que pagar 5 bueyes. Y el que lo hiciera con una oveja, va a tener entonces que devolver 4. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que solo con los bueyes y las ovejas, pero si le robo a mi vecino una gallina, ¿estoy bien? No. O si le robo, no sé, un puerco, ¿estoy bien? Es un ejemplo que enuncia un principio. ¿Y cuál es el principio que está enunciando aquí, además de condenar el robo? Que le vas a dar extra.
es el principio de la restitución, así se llama, principio de la restitución. Ese es el principio que si yo te provoco un daño, no basta solo con decir, Eisa, lo siento, sorry, me arrepiento de habértelo hecho. No, no, no. Tienes que restituir el daño ocasionado. Y esto es algo olvidado muchas veces, incluso en las relaciones personales. La gente piensa que solo por decir perdón, no, sorry, no fue mi intención, no va a volver a pasar, ya todo está resuelto. Pero muchas veces con nuestros pecados provocamos daño material en las personas. Y cuando hay daño material de por medio, no alcanza con un arrepentimiento o no alcanza con un sorry, no va a volver a pasar. No, hay que hacer restitución. Y esto lo tenía claro el Antiguo Testamento cuando a los ladrones los obligaba a devolver cierta cantidad extra por encima de lo que habían tomado por medio del pecado. Bien, ahora, esto es serio, ellos. ¿Por qué razón es serio? Porque la Biblia protege, lo voy a decir un poco sofisticado, pero no creo que vaya a sonar mal. La Biblia protege la propiedad individual. ¿Qué quiere decir? La Biblia reconoce que tú puedes tener algo que sea tuyo y tú tienes el derecho a preservarlo y nadie tiene el derecho a tomarlo sin tu consentimiento. ¿Lo ves? ¿Y esto por qué es así? ¿Por qué a Dios le interesaría algo como esto? Porque todo lo que tenemos, ¿de dónde proviene? De Dios. Proviene de Dios. ¿Lo ves? No importa que seas cristiano o que no seas cristiano. Las cosas buenas que tenemos en esta vida, los dones que tenemos en esta vida y cualquier cosa positiva que tenemos en esta vida no es de nosotros, proviene de Dios. ¿Verdad? Las personas que no son cristianas, por medio de la gracia común, obtienen bendiciones de Dios. Y nosotros los cristianos, los hijos de Dios, mucho más, recibimos bendiciones de Dios por medio de la providencia. Ahora, cuando Dios nos da cosas a nosotros por su voluntad, Dios está interesado en que esas cosas que nos da sigan siendo nuestras. Nadie tiene el derecho a decir, eso que Omar tiene no me gusta, voy a ir a tomarlo. No, no. Eso que Omar tiene, Dios me lo dio. Y como Dios me lo dio, nadie tiene el derecho de venírmelo a tomar. Por eso es que el robo, es tan ofensivo. Porque la persona está privando a otra, usando cualquier medio posible, de una bendición que Dios le da. Y por alguna razón justificada, Dios no se lo da a esa persona, se lo da a la otra. Uno tiene que aprender a ser agradecido con lo que tiene y reconocer que todo lo bueno que tenemos procede de Dios y que por alguna buena causa Dios nos da exactamente lo que tenemos. Pues deberíamos estar contentos y no tratar de tomar de lo que tiene nuestro vecino, que es provisión de Dios para él. ¿Lo ves? Ahora, vamos a ver 1 Corintios 5, del 9 al 10. ¿Quién lo tiene? Primera Corintios. 1 Corintios 5. Ok, Primera Corintios. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los Idólatras. idólatras, pues en tal caso os será necesario salir del mundo. Ya, ahora, la Biblia nos está advirtiendo a no tener amistad con personas que practiquen pecados específicos y uno de esos pecados, lo dice ahí, ¿cuál es? El robo. Pues está diciendo con ladrones. ¿Lo ves? Por tanto, no es que se nos dice no robes, no, es que la Biblia nos dice no, ni siquiera te juntes con personas que lo hacen. ¿Lo ves? Ahora, por último en esta cosa, 1 Corintios 6, del 9 al 10, ¿quién lo tiene? Creo que soy yo. 1 Corintios 6, del 9 al 10, dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios?
no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Y ahora viene lo importante, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Por tanto, las personas que roban el bien de su prójimo no heredarán el reino de Dios. No lo heredarán. ¿Lo ves? Ahora, hay robos que son evidentes, ¿verdad? Entran dentro de una propiedad, toman algo y se lo llevan. Eso es un robo, ¿verdad? Irrumpieron dentro de una propiedad y se lo roban. Pero hay formas sutiles también de robar. Y son cosas que la Biblia también prohíbe. Miqueas 6, del 9 al 11, mamá. Dice, la voz de Jehová clama a la ciudad, es sabio temer a tu nombre, prestar atención al castigo y al que lo establece. Hay aún en casa del impío tesoro de impiedad y medida escasa que es detestable. Daré por inocente al que tiene balanza falsa y bolsa de pesas engañosas. ¿Te das cuenta? Dice Dios, voy a dar yo por inocente al que tenga balanza falsa, peso falso y este tipo de cosas engañosas. ¿A qué se está refiriendo? Bueno, que a veces no es necesario entrar dentro de la propiedad de alguien o dentro de el círculo de alguien y tomar algo. A veces, por medio de actividades de corrupción, uno termina apropiándose de lo que tiene nuestro prójimo. Aquí en Estados Unidos no creo que suceda este problema. Creo que no sucede. Pero en Cuba sucedía mucho. Sucedía que tú ibas a la bodega o al mercado. En Cuba es demasiada pretensión decirle mercado. Pero era un lugar donde tú ibas a comprar ciertas clases de cosas para comer. Como arroz, frijoles, azúcar, estas cosas. ¿Ya? No, vendían aceite, ¿ya? Y te vendían queroseno, que es para cocinar. Entonces, y estas cosas, cuando las personas te lo vendían, no voy a decir frecuentemente, porque a lo mejor soy injusto, pero ocasionalmente. No, la palabra es generalmente. Ocasionalmente podía pasar que la persona que vendía, en vez de venderte, por ejemplo, si te iba a vender 2 libras, te vendía 1,8 y te tumbaba 0,2 libras a ti. Pero cuando te tumba a ti 0,2, al otro 0,2, al otro 0,2 y al otro 0,2, en 5 personas ya tiene 1 libra. ¿Entiendes? ¿Y eso qué hacen? Después lo venden en el mercado negro y obtiene dinero. Entonces tú estás pagando, por ejemplo, por 2 libras, pero la persona te vendió 1,8. Entonces, a veces era una cantidad insignificante que tú venías y decías, oye, yo lo pesé con una pesa en mi casa y no dio el peso. Y no había manera de entablar una discusión porque era tan pequeña la cantidad que se le echaba la culpa a la pesa o a la balanza. Pero en realidad, de poquito en poquito, acumulaban mucho, terminaban haciendo lo malo. Y si te iban a vender 5 litros de queroseno, te vendían 4 litros y un poquito que le faltara. O le echaban agua. O por ejemplo a la leche, le ponían agua a la leche y te vendían la leche con agua para hacerla crecer y vender la leche. Estas cosas pasan en Cuba. No creo que pasen en Estados Unidos. Pero es una manera de robarle a tu prójimo. Aquí en Estados Unidos a lo mejor las formas son más sofisticadas. Yo creo que los bancos son ladrones. Aquí en Estados Unidos y los seguros médicos son ladrones. Y los que hacen los taxes son ladrones. Y ocasionalmente, no todo el tiempo quizás, pero dependiendo de la persona con la que uno se tropieza y lo profesional que sea o no, pueden hacer trampas, muy sutiles, pero que a la larga les permitan apropiarse de nuestros bienes. Otra forma de robar sería también, cobrar algo demasiado caro, especular el precio de algo. Por ejemplo, yo quiero venderte este teléfono, pero yo sé que el teléfono lo que vale son $100, pero yo me aprovecho de tu necesidad, que necesitas un teléfono, y en vez de venderte en 100, te lo venden 120,
yo te estoy sobrecobrando algo a sabiendas de que el teléfono no lo vale, pero te lo cobro para tomar de ti cosas que deberían ser tuyas, pero yo quiero para tener más para mí. Esas son formas sutiles de robar y que también son condenadas en la Escritura. Es lo que le llama más diciendo que estas cosas Dios las va a condenar. No vas a ser inocente. En esta sociedad nuestra, en el mundo en el que nos vivimos, a lo mejor te escapas y a lo mejor nunca te encuentran o a lo mejor nunca te lo pueden probar y piensas que te escapaste, pero no te vas a escapar. Dios lo ve y Dios te dice, ¿acaso crees que no veo yo lo que haces falsamente? ¿Crees que me puedes engañar? No me vas a engañar. Los hombres no te van a poder condenar, pero yo te voy a pedir cuentas, yo te voy a condenar. ¿Lo ves? Ahora, ¿alguno de nosotros agarró Lucas 3:14? También le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contaos con vuestro salario. Y contentaos con vuestro salario. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? No uses tu cargo público o no uses tu trabajo para malversar y para obtener bienes que le pertenecen o al gobierno o le pertenecen al prójimo para tú obtener beneficio. Esto es una manera también de robar. Ahora, ya para terminar este tema de los robos, en este país hay otra manera de robar. Porque ahora que dije robarle al gobierno, me acordé, y es no pagar los taxes. Se supone que todo el mundo en Estados Unidos debe pagar taxes. Y hay gente que va de impuestos. Ahora, esto pasa en todas las áreas, de todos los niveles de la sociedad. Los pobres tratan de evadir impuestos, los ricos tratan de evadir impuestos. Generalmente los ricos evaden más impuestos que los pobres. Y dejan de pagar al gobierno lo que deben y meten mentiras para pagar menos. Y hacen trucos y hacen manejos. Esto es robar también. Esto es robar. La epístola a los romanos, Pablo nos enseña que tenemos que darle a todo lo que le debemos. Si le debemos al gobierno tributo, pagarle al gobierno. Si le debemos respeto a alguien, pagarle respeto. Si le debemos honra a alguien, pagarle honra. Y debemos estar en paz con todos los hombres. Santiago 5, del 1 al 6, ¿a quién le tocó? Entonces fue a mí. Dice Santiago, del 5 del 1 al 6, dice, vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Escucha ahora ella. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Y ahora bien lo importante, dice, habéis acumulado tesoro para los días postreros. Y oye ella, le dice, he aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras y por engaño no les ha sido pagado por vosotros los clamores de lo que... Por vosotros y los clamores de los que habían cegado han entrado a los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en los deleites sobre la tierra y han sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en el día de la matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo y él no hace resistencia. ¿Qué está pasando aquí? Aquí está hablando la Biblia de otra forma de robo. ¿Cuál es la otra forma de robo? Retener el salario del pobre o pagarle menos de lo que le toca. ¿Qué hacían los ricos? A veces no le pagaban al pobre. ¿O qué hacían? A ver. ¿A los esclavos? A los trabajadores. Rápido que se me está acabando el tiempo. Como los que trabajan como tú estás trabajando en el banco y no te pagan a ti, eso es como una manera de robar. Eso es una manera de robar. Incluso, no solo si no me pagan lo que me deben pagar, sino si me retienen el salario, eso también es robar. En la Biblia les exigía que el jornalero recibiera su salario diario, porque dependía de su salario para vivir. Retener el salario del que trabaja o pagarle menos y por esa manera deshonesta enriquecerse es una manera de robar. Y es una forma de robar de las clases ricas.
El rico hace esto con el pobre y a causa de esto se enriquece. Y Dios le dice que están engordados para la matanza. Y los compara Eyelen con los animales que uno cría para engordarlos y cuando están bien gordos, matarlos y comerlos. ¿Verdad? Dios le dice, ustedes se han engordado tanto a costilla del pecado que para lo único que sirven es para la matanza. Quiere decir, Dios le dice, ustedes han trabajado toda su vida, día por día, pensando que están haciéndolo para bien y en realidad ustedes han estado trabajando diligentemente para vuestra condenación. ¿Entiendes? ¿Por qué razón? Porque al hacer lo malo, tan sistemáticamente, no importa que se vean gordos y rebosantes, para la matanza están listos. ¿Ya? Ahora, rápido porque me quedan 9 minutos. Tengo la otra pregunta. ¿Qué requiere Dios de nosotros este mandamiento? Bien, es la misma explicación que en clases anteriores cuando hemos hablado de otros mandamientos. Dice el catecismo, que haga todo lo que pueda para el bien de mi prójimo, que trate a los demás como me gustaría ser tratado por ellos y que trabaje fielmente para que pueda compartir con aquellos que tienen necesidad. ¿Qué significa? Lo mismo de las otras clases. Vimos la parte negativa, es lo que estaba diciendo, y ahora estamos viendo la parte positiva. Estamos viendo lo que debemos hacer para que cumplamos cabalmente con el mandamiento. Al no hacer lo que debemos, estamos cumpliendo la letra. Pero al hacer lo que debemos, estamos cumpliendo con el espíritu del mandamiento. ¿Y qué dice aquí? Que tengo que hacer todo para bien de mi prójimo. Tengo que tratar a los demás. ¿Cómo se llama esto en la Biblia? ¿Ella? La regla de oro. Tengo que tratar a los demás como a mí me gustaría ser tratado. ¿Ya? Y dice que debo trabajar fielmente para que pueda compartir con aquellos que tienen necesidad. Voy a leer un texto. Y está un poco largo, pero tenemos que leerlo porque está muy bueno. Y voy a hablar rápido del contexto. Y el contexto es el ayuno. El Señor está hablando del ayuno. Y esto va para la gente que piensa que con religión todo se resuelve, ¿verdad? Y a veces tratamos de cumplir con la religión, pero nos olvidamos de los pobres y los necesitados. Y esto ya de hecho va condenado en el espíritu del mandamiento. Miren lo que dice Isaías 58, del 5 al 10, hablando del ayuno. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, e incline su cabeza con junco, y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? Ahora, el Señor está criticando la forma en la que los judíos ayunaban en aquel tiempo, y le está diciendo, el día de ayuno no es para que ustedes se aflijan, y no es para que se vistan de silicio, y no es para que hagan estas cosas. Ahora, ¿cuál es el verdadero ayuno? Y dice Dios, no es más bien el ayuno que yo escogí, escucha, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, y que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y te dirá él, heme aquí. Y escucha, si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador, el hablar con vanidad, y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. A veces la gente ayuna y se aflige y dice, voy a ver si Dios me responde. Pero no es la manera de que Dios funciona. Dios le dice, ¿tú quieres que yo te escuche? ¿Tú quieres que yo te responda? Empieza a ayudar a los pobres, empieza a actuar con justicia, empieza a acordarte de que está alrededor tuyo y tiene necesidad. Y entonces yo te responderé. ¿Lo ves? Ahora vamos a ver rápido, que se me está acabando el tiempo. Gálatas 6 del 9 al 10. ¿Quién lo tiene? Yo tengo Efesios. ¿Tú tienes Efesios? Ve a ver si llegas a Efesios tú primero. Efesios 4:28. Dale, ven, leemos. Que hurtaba, no hurte, mas si no trabaja haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el
que padece necesidad. ¿Ves? Eso es parte del verdadero evangelio. Ya el apóstol está diciendo, el que hurtaba, no siga hurtando, sino que trabaje con sus manos. ¿Pero para qué? ¿Para que se vuelva rico? ¿O para que tenga mucho? No, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. En los evangelios está la historia de Zaqueo. ¿Tú sabes cuál es la historia de Zaqueo, Eyele? No puede ser, porque cuando tú eras pequeñita, tú lo cantabas. Zaqueo era un hombre muy chiquitico era él, se subió en un árbol grande, muy grande, para ver al Señor Jesús. Sí, has sabido de Zaqueo toda tu vida, y ahora me estás diciendo que no sabes quién es Zaqueo. Ahora, Zaqueo era una persona que robaba dinero en la recaudación de impuestos. Robaba a los demás. Pero cuando Jesús llegó a su casa, Zaqueo sufrió lo que nosotros sabemos como una conversión radical. En mi opinión, después de la conversión del apóstol Pablo, la conversión de Zaqueo es una de las más radicales de toda la Biblia. ¿Por qué razón? Porque Jesús entró a su casa y Zaqueo dijo, la mitad de mis bienes la voy a dar a los pobres y al que le haya robado algo se lo voy a devolver cuadriplicado. Fíjate que Zaqueo no dijo, me arrepiento de todos mis pecados, Señor. O no dijo, Señor, creo en ti. O Señor, tengo fe. O Señor, qué bueno que me vas a salvar. No dijo nada de eso. Dijo, la mitad de mis bienes le doy a los pobres. Y al que le robé le devuelvo 4 veces la cantidad. Y el Señor Jesús le dijo, hoy ha llegado la salvación a esta casa porque este también es hijo de Abraham. ¿Qué quiere decir? Este hombre entendió que lo que tenía que ser compartido con aquellos que había defraudado y con aquellos que padecían necesidad. Entendió el propósito del evangelio. Bueno, después quiere saber. ¿Entiendes? Por tanto, fue una conversión radical. Ahora, Gálatas 6, 9 al 10, y ya con eso terminamos. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo llegaremos, si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. ¿Lo ves ahí? Quiere decir, ¿qué quiere el Señor? ¿Que robemos como los impíos? No. Pero no que nos quedemos con el decir, no, yo no robo, yo nunca he robado. No, eso no es suficiente. El Señor quiere que positivamente actuemos en favor de nuestro prójimo. Y ahí el texto está diciendo, no solo en favor de tu prójimo, no solo en favor del necesitado, sino también mayormente a los de la familia de la fe. Y muchas veces caemos en la hipocresía de practicar la religión y sentirnos muy bien con nuestras conciencias y decir qué bueno que vamos a la iglesia los domingos, pero llegamos de los domingos en nuestros autos cómodos y adoramos supuestamente a Dios y oímos supuestamente el mensaje, nos volvemos a montar en nuestros autos cómodos, nos desaparecemos toda la semana y no sabemos cómo están los hermanos, o quién tiene una necesidad, o quién está pasando por una mala situación. Y Dios te está diciendo, hijo, estás lejos con lo del mandamiento. Porque estás cumpliendo en realidad la parte del no hurtarás. Está bien, pero la parte positiva, en la parte de lo que se requiere de ti, te has olvidado. Y la gente alrededor tuyo pasa necesidad y tú ni siquiera lo notas. El Señor no solo quiere que respetemos la propiedad ajena, el Señor también quiere que lo que Él nos ha dado a nosotros, seamos capaces de compartirlo con otros. ¿Lo ves? Bien, quedan 15 segundos. Es increíble que me haya dado tiempo. ¿Dudas? No hay duda, ¿verdad? Está todo bien claro. No hay dudas de Isafá. Tú no tienes duda ninguna. Ninguna hay duda, no hay. ¿Qué significa duda? Algo que tú no tienes. Todo estuvo muy bien explicado. ¿Hay más maneras de robar sin detener? No, yo creo que te las expliqué todas. Vamos a saludar Nelson, a Liz y a Derek en Florida, a Mertica, a Daniel y a Roxana en Cuba. Espero que Roxana te esté recuperando de tus lesiones. Vamos a orar y así despedir. Eyele, ¿quieres orar alto para despedir? Bien, dale, por favor. Señor, gracias por este día, gracias que hemos despertado con vida, Señor. Gracias que hoy podemos aprender de ti, Señor, y ser más obedientes, Señor. Bueno, algunos restauramos, pero Señor, que mejoremos. Señor, que hoy guárdanos y que aquellos que apenas están creyendo en ti, Señor, que aprendan más de ti con esta clase. En el nombre del Señor, amén. Amén.